Un hombre tenía 40 años trabajando como empleado para un gran empresario. Después de tanto tiempo y estando a tan solo 4 meses de su jubilación, el cansado hombre recibió una última petición por parte de su jefe. El empresario le pidió a su empleado que le hiciera una gran mansión, así que le dio los planos y $1,000,000. El viejo hombre recibió los planos y el dinero, aunque no le dijo nada a su jefe. Estaba sumamente enojado. ¿Cómo era posible que después de haberle servido tantos años, ahora se atreviera a pedirle semejante mansión a tan solo 4 meses de jubilarse? Por supuesto, con lo enorme de la casa y los especiales gustos de su jefe, ese era un trabajo que le iba a tomar más del doble de tiempo. El hombre pensaba que no era justo. Su edad y lealtad hacia el empresario durante tantos años merecían que lo dejara ir a tiempo. Así que luego de pensarlo mucho, decidió tomar la obra, pero hacer las cosas diferentes. Esta vez iba a calcular todo fríamente para acabar la casa mucho antes del tiempo necesario y ahorrándose mucho dinero en materiales. De esta forma, podría quedarse con lo que sobrara y su jefe no se daría cuenta. Con su plan, acabaría la casa en los 4 meses, tiempo justo para su jubilación y encima con los bolsillos llenos. Así que sin decir una palabra, comenzó haciendo la casa según los planos de su jefe, pero usando más arena que cemento. Los ladrillos eran de la más baja calidad, al igual que el material eléctrico que seguramente no aguantaría muchos meses sin quemarse. Las maderas no habían pasado los sistemas de calidad pertinentes, y la loseta seguramente se rompería con unos meses de uso. El hombre trabajó duro día y noche para acabar cuanto antes sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo, y así lo hizo. En 4 meses, la enorme y lujosa mansión que su jefe le había pedido estaba lista. Él sabía que la mansión no era segura y que vivir ahí era un verdadero peligro. En poco tiempo, no tardarían en aparecer las primeras grietas, e incluso el riesgo de derrumbe por el peso era mucho. Sin embargo, eso no le importaba, pues cuando eso pasara, él estaría lejos y no tendría ni siquiera un trabajo que perder, ya que estaría jubilado. Claro, en lo único que se esmeró fue en la fachada y los acabados de la casa. De esta forma, cuando su jefe la viera, no tendría duda de que la casa era muy bonita y que por lo tanto la inversión era costosa. De esta forma, no podría pedirle ni un solo peso de vuelta. Finalmente, llegó el día de la jubilación y el día de la entrega de la obra. El trabajador quedó de verse con su jefe en la enorme mansión para enseñarle el trabajo y después ir a la empresa a firmar los papeles de su jubilación. Al llegar la hora acordada, ambos hombres se reunieron en el lugar y se quedaron serios admirando la obra. Entonces el jefe sonrió ligeramente, puso su mano en el hombro del trabajador y le dijo: «José, hoy es nuestro último día juntos. Siempre has sido un gran trabajador y en agradecimiento a todos estos años, toma las llaves de esta casa. Es mi regalo para ti. Gracias por tu lealtad y buen trabajo». El trabajador se quedó impactado ante lo que estaba escuchando y sin decir una palabra, se arrodilló en el piso y comenzó a llorar desconsoladamente, pues sin darse cuenta, pero con toda la mala intención del mundo, había construido de la peor forma el mejor regalo de su vida, su hogar. No dejes que la avaricia domine tu vida y echa a perder todo por lo que has trabajado. Haz todo con amor y recibirás amor. Recuerda, si haces daño, la vida te lo devolverá con la misma moneda. Comparte esta sabia historia con todos tus seres queridos para que juntos hagamos de este un lugar mejor. Soy Israel Ruiz.